Así que las clases de hoy día van a ser 2 clases seguidas sobre temas económicos que voy a dar yo, en los cuales vamos a ver, en primer lugar, cómo funcionan los precios y luego cómo funcionan los factores de producción. Van a ser 2 clases netamente económicas con una que otra derivación e indicación ética para darle un marco. Con algo que muchas veces los que somos religiosos olvidamos, es que los precios son síntesis de conocimiento. Nos olvidamos por qué hay precios. En otras palabras, creemos que los precios son impuestos por la voluntad y capricho de los vendedores. Y no nos damos cuenta que hay reglas que guían a los vendedores, reglas que no son voluntarias, que guían a los vendedores y a los compradores a aceptar y a poner precios. Y eso es lo que vamos a estudiar la clase hoy día. Esas reglas no son reglas morales, sino reglas económicas. A ver si puedo cambiarla. Ahí está. ¿Por qué existen los precios? En primer lugar, son ya, porque hay escasez. Es decir, si no hubiese escasez, si los productos no fueran escasos, si los bienes no fueran escasos, no habrían precios. La escasez es una noción relativa a los hombres que mandan. En otras palabras, la escasez depende de la subjetividad de lo que mandan los seres humanos. Un bien no es escaso porque sea poco. Disculpen. Un bien no es escaso porque haya poco físicamente, sino porque lo que existe es poco en relación a la cantidad demandada por los seres humanos. En otras palabras, algo que hay en mucha abundancia puede ser poco. Como por ejemplo, hay mucho petróleo, se puede decir, en el mundo. Pero con respecto a las demandas de las industrias y los automóviles, es poco y por lo tanto tiene un precio. Por otro lado, hay cosas que son pocas y que no tienen precio. Por ejemplo, los huevos podridos en un gallinero. Los huevos de gallinas que ponen huevos podridos. Son pocos. Físicamente son pocos, no son muchos los huevos que están podridos en un gallinero. Pero como no hay demanda por ellos, no tienen precio. Entonces la escasez no es un fenómeno físico, ingenieril, sino es un fenómeno económico, subjetivo, que depende de la demanda de los seres humanos. Los precios entonces señalan el valor subjetivo en el mercado que le damos nosotros los seres humanos a los bienes de consumo. La pinga, mira. En otras palabras, si nosotros no valorizamos un bien, si no le damos valor subjetivamente quiere decir que nosotros como sujeto le damos valor. Si no le damos valor, el bien no tiene precio. El precio solo refleja el valor subjetivo que le damos nosotros. En ese sentido, son mensajes que transmiten de parte de los compradores. Nosotros que mandamos, a la hora de mandar y interactuar en el mercado, damos mensajes a los vendedores de qué es lo que necesitamos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también se lee como un mensaje. Y como mensaje, se interpreta
como mensaje se interpreta desde el horizonte cultural, desde que ha sido escrito el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Es decir, para entender el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento hay que entender su contexto cultural. Hay que entender qué quiso decir el autor en su propia época. Por otro lado, nosotros que lo leemos con una tradición de ideas, de fe, desde la cual leemos el texto. Entonces, interpretamos desde nuestras ideas un texto que tiene su mensaje en su contexto. En ese sentido, el leer la Biblia es como un diálogo entre el autor y el lector de la Biblia. Y entre el autor y el lector de la Biblia hay un mensaje. Ese mensaje es Jesucristo, por supuesto, lo sabemos los cristianos. Pero con los precios es lo mismo. El precio como mensaje es el precio es igualmente un mensaje, ¿no? El demandante da un mensaje del precio máximo al cual está dispuesto a comprar. Diferentes demandantes dan mensajes de a qué precio están dispuestos a comprar. Y el ofertante es el lector. El ofertante es el lector que interpreta si puede o no puede, según sus costos, ofrecer un precio de tal manera que tenga una ganancia. Es decir, el lector del mensaje de los demandantes, de los compradores, el lector es el ofertante. Y él ve, bueno, a este precio que están dispuestos a comprar los compradores, puedo yo ofrecer algo o mi costo es más está por encima. Entonces lo que busca el ofertante es encontrar los insumos de tal manera que se justifique un margen, que depende del interés, para que se realice el intercambio. Vamos a ver también después de dónde sale la ganancia y vamos a ver que parte de esa ganancia es interés. Bueno, pero eso ya es adentrar un tema. En primer lugar, lo que estamos diciendo es que, lo que estamos diciendo es que hay preferencias de parte de los compradores que son interpretados por los ofertantes y que la interacción de esta oferta y demanda da lugar al precio del bien. Quiero ponerles un ejemplo de la dinámica de varios compradores y varios vendedores. Vamos a ver primero, por ejemplo, si tenemos 3 compradores, el comprador A, el comprador B y el comprador C. Tenemos que, si vemos al comprador A, mira, el comprador A valoriza $21,000, vamos a poner al revés, desde arriba, valoriza $25,000 más que un primer carro de segunda mano que quiere vender, un Toyota Tundra. Entonces, $25,000 valoriza más que un primer carro Tundra. Pero $24,000 le parece menos que un primer carro Tundra. En otras palabras, si le ofrecen $25,000, él entrega su carro Tundra. Porque los $25,000 le valen más que el carro Tundra. Pero si le ofrecen $24,000, él prefiere quedarse con su Tundra y no aceptar los $24,000. Ahí está. Eso se debe a que, según sus valoraciones, él prefiere el carro a $24,000. Si seguimos bajando y él tiene un segundo carro de propiedad, o sea, él prefiere comprar, perdón, me he equivocado, este es de los compradores. O sea, él prefiere comprar un carro que valga $24,000. Disculpa, estaba hablando por los vendedores. Es que acá me han interrumpido diciéndome que alguien necesitaba la clave de acceso y no la encuentro y por eso me he enredado. Disculpe, me he desconcentrado. Voy a regenerar esto. Bueno, estamos en los compradores. Vemos el comprador A. En otras palabras, el comprador A
está dispuesto a pagar, no está dispuesto a pagar 25.000 por el carro Tundra, porque valoriza más de 25.000 que el carro Tundra. Pero sí está dispuesto a pagar $24.000 por el carro Tundra, porque valoriza más el carro Tundra que 24.000. Su primer carro Tundra lo valoriza en más de 24.000, pero en menos de 25.000. Si le ofrecen 25.000, no lo compra. Si le ofrecen 24.000, sí lo compran. La puta madre. Sin embargo, a 24.000 solo estaría dispuesto a comprar un carro Tundra. El precio tendría que bajar hasta estar por debajo de 21.000 o a llegar a 21.000, hasta debajo de 21.000, llegar a 21.000, para que compre un segundo Tundra. En otras palabras, solo si el precio baja debajo de 22.000, él estaría dispuesto a comprar un segundo carro Tundra. Igual tenemos el comprador B. El comprador B prefiere $24.000 en mano a tener un primer carro Tundra. Sin embargo, si el precio baja a 23.000, entonces prefiere comprar el carro Tundra y entregar los 23.000. Igual el comprador C, si le dan a escoger entre $23.000 y un carro Tundra, prefiere quedarse con los $23.000. Sin embargo, si le dan a escoger entre el carro y $22.000, él prefiere entregar los $22.000 y comprar el primer Tundra. Dado estos tres compradores, podemos armar una curva de demanda o una tabla de demanda y ustedes pueden ir subiendo de 21.000 o al revés, bajando de 24.000 a 21.000. Cuando el precio es 24.000, o sea, el más alto, ustedes ven que a $24.000, ustedes el que compraría un carro sería el comprador A, el primer Tundra, que lo valoriza más de 24.000. Pero los demás compradores, ni el B ni el C, comprarían un carro. Si el precio baja a $23.000, ustedes ven que, aparte del comprador A, que valoriza su carro en más de 24.000, por tanto más de 23.000 lo valoriza también, tiene al comprador B, que valoriza su primer Tundra en más de 23.000. Entonces tendrían la demanda de dos carros, el comprador A y el comprador B. Si el precio baja a 22.000, ustedes tendrían que no solo el comprador A compra su primer Tundra y el comprador B compra su primer Tundra, sino que el comprador C, que valoriza su primer Tundra en más de 22.000, por lo tanto está dispuesto a entregar $22.000, también compraría un carro Tundra. Entonces, para un precio de $22.000, habría una demanda de 3 carros Tundra. Y si bajamos más aún el precio, a 21.000, el primer comprador, el comprador A, está dispuesto a comprar un segundo Tundra si es que este bajaba a un precio de $21.000, entra a jugar también a comprar un segundo carro. Entonces, si tenemos los dos carros del comprador A, el carro del comprador B y el comprador C, a un precio suficientemente bajo de $21.000, hay una demanda de carros, de 4 carros, de 4 autos Toyota Tundra. Y así es como se podría entender que se arma la demanda en el mercado. Y como pueden ver, a menor precio, mayor cantidad demandada. La puta madre. Por otro lado, la oferta es exactamente al revés. La oferta
tenemos al vendedor X. Entonces al vendedor X que si el precio es de $21,000, si el precio es $21,000, prefiere quedarse con su Tundra. Acá se llama el segundo Tundra. Es decir, a un precio de $21,000, como está en la tabla de la derecha, no se ofrece ni un carro. Simplemente el vendedor X valoriza más sus carros una Tundra que $21,000, por eso que está en la tabla el segundo Tundra por encima que los $21. El vendedor Y valoriza su primer Tundra, su Tundra en más de $22,000, entonces no lo va a vender tampoco a $21,000. Y el vendedor Z valoriza su Tundra en más de $23,000, tampoco lo va a vender a $21,000. Si el precio sube a $22,000, podemos ver que el vendedor X valoriza más los $22,000 que el carro Tundra. Por lo tanto, va a ofrecer en venta su carro Tundra de una mano. Sin embargo, el vendedor Y prefiere no ofrecer su carro Tundra a $22,000 porque lo valoriza en más que $22,000. Igualmente, el vendedor Z, que valoriza su carro en más de $23,000. Si sube el precio a $23,000, tenemos que, aparte del vendedor X, se suma el vendedor Y, que valoriza su carro Tundra en menos de $23,000. Es decir, prefiere tener $23,000 en mano que su carro. Prefiere entregar su carro por $23,000. Entonces venderían el vendedor X y el vendedor Y, cada uno un carro. El vendedor Z, a un precio de $23,000, no vendería su carro porque él prefiere su carro a tener $23,000. Entonces, a un precio de $23,000, habrían una oferta de 2 carros. Y si el precio sube a $24,000, el vendedor X entraría acá hay un pequeño error, acá la tabla debe decir 25,000. Acá voy a cambiar esto. 25,000, ¿ok? Si el precio sube a 25,000, entraría a vender el vendedor X, el segundo Tundra, en la tabla se llama primer Tundra, pero eso es para compatibilizarlo con otra tabla. Se vendría a vender el primer Tundra, que sería el segundo carro que vende, porque valoriza más los $25,000 que el Tundra. Entonces habría los 3 primeros carros más el segundo carro que ofrece el vendedor X. Esto nos da una tabla de demanda y oferta, donde vemos que el precio equilibrio es de 23,000. ¿Por qué? Porque en 23,000 la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. La voy a mirar. En otras palabras, a un precio de $23,000, la cantidad que se demanda es igual a la cantidad que se oferta. Si el precio estuviera por debajo, por ejemplo, si el Estado dijera no se puede vender precios de carros Tundra a más de $22,000, pues entonces los compradores, si escuchan que el precio del Tundra está a $22,000, estarían dispuestos a comprar 3 carros. Pero los ofertantes, como el precio es tan bajo y sus costos son mayores, no están dispuestos a vender más que un carro Tundra.
Entonces habría un exceso de demanda. Un carro ofertado frente a 3 carros demandados. Habría cola en las casas de remate de carros de segunda mano. Por otro lado, si el precio es muy alto, si el Estado dice, vamos a poner un precio mínimo al carro Tundra para apoyar, por ejemplo, a los productores de carros Tundra, ese precio alto le da señal a los ofertantes que el carro está escaso y que puede producir o que puede vender muchos carros y va a ofertar 3 carros. Mientras que el precio alto para el demandante significa que el precio está tan alto que él no puede acceder a él. Entonces solo va a demandar un carro y habría un exceso de oferta. Habría una cantidad demandada de un carro y una cantidad de oferta de 3 carros. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se pone un precio mínimo a la producción de leche Gloria, como ocurrió hace muchos años en Arequipa. En otras palabras, cuando en Arequipa, un momento, el gobierno puso un precio mínimo a los productores de leche, diciendo que los ganaderos deben ser protegidos de la explotación de la industria enlatadora de leche, pusieron un precio mínimo, por ejemplo, de $25.000 acá por los carros Tundra. En ese proceso, los ganaderos con ese precio estaban dispuestos a ofrecer 3 millones de litros al año. Pero los demandantes a ese precio estaban solo dispuestos a comprar $1 millón $1 millón de litros de leche al año. Entonces resulta que los productores ganaderos habían producido un exceso de leche que el mercado no está dispuesto a demandar, al menos que ocurriera lo que dice la tabla, que el precio baje a 2. Pero como para los ganaderos no les convenía que bajara el precio a 2, ¿qué hicieron los ganaderos? Tiraron la leche al río. O sea, redujeron la cantidad, ¿no? El exceso de oferta, 3 millones frente a 1 millón demandado, la diferencia lo echaron al río, ¿para qué? Para que no se venga abajo el precio. Eso es lo que pasa cuando hay precios mínimos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Europa con los precios mínimos de la agricultura europea. Hay precios mínimos para ciertos productos y los excesos son comprados por el Estado y almacenados y regalados en África o en otros países. Bueno, esto para que tengan idea cómo se forman los precios. Quedó pendiente la explicación de la ventaja comparativa, me acabo de acordar, que se las voy a hacer cuando veamos el capítulo de Economía Internacional. En el capítulo, digamos, de Economía Internacional voy a explicar con detalle un ejemplo de ventaja comparativa de 2 países, donde un país es absolutamente mejor en todo y que a pesar de eso les conviene a los países comerciar. Así que les debo esa explicación. Bueno, regresando a nuestro tema, la voy a mirar, de los precios. Los ofertantes y demandantes, como en toda interpretación, tienen conocimiento limitado. Es decir, los ofertantes y demandantes tienen conocimiento limitado respecto a la cantidad y calidad de los productos que hay y de los insumos que hay para producir. Es decir, no saben cuál es la escasez relativa de los insumos, de la mano de obra, de los productos y de los bienes finales que van a producir. Pero, aparte de eso, tienen una señal, que son los precios. Esos precios los tienen que aprender a leer y a interpretar. Como todo lenguaje, la lectura de los precios es un proceso dinámico y no es un mecanismo automático, es decir, requiere que la gente se entrene, aprenda a leer esos precios.
no es algo mecánico. El proceso que les he enseñado antes de la igualación de la oferta-demanda no es algo mecánico, sino que es algo que se va ajustando en el tiempo a través de pequeños excesos de demanda, excesos de oferta. Es decir, se produce una cantidad a cierto precio, mira, se produce una cantidad a cierto precio y hay un exceso de oferta, por ejemplo. Entonces, como hay un exceso de oferta, significa que el precio está muy alto. O sea, los ofertantes leen, ok, hay un exceso de oferta, me estoy quedando sentado en mis inventarios, debo bajar el precio, y bajan el precio. Si los ofertantes bajaran demasiado el precio, estarían por debajo del punto de equilibrio y habría un exceso de demanda. Y de repente los ofertantes se dan cuenta que se están quedando sin inventarios. Entonces se dan cuenta, no, ahora yo debo subir un poquito el precio. Y así, poco a poco, a través de interacciones iterativas, se van acercando al precio equilibrio. Pues este es un proceso de aprendizaje. No es un proceso que se da en automático, sino según los excesos de oferta, los excesos de demanda, los ofertantes van subiendo y bajando el precio y van ajustando su producción de tal manera que se llegue a un punto de equilibrio. Por eso es que digo que es un precio dinámico y que la lectura de los precios requiere de experiencia y de aprendizaje. Ahora, surge la pregunta que si algo tiene más demanda, ¿por qué el precio debe subir? No debería bajar, dicen algunos, para que los que tienen menos recursos puedan acceder. Hay que decir que los precios es una señal. Y el vendedor, el vendedor no maneja las consecuencias no intencionadas, no intentadas de esa señal que realizan los compradores. Es decir, el vendedor lee el precio del mercado o lee el precio que se impone en el mercado y no puede manejar lo que hacen los compradores con ese precio. En otras palabras, si la demanda sube, normalmente lo que ocurre, imaginemos en un producto no sensible, sube el precio de los carros porque hay más demanda, por ejemplo, de carros eléctricos. Bueno, hay más demanda de carros eléctricos y sube el precio de los carros eléctricos. Eso le señaliza al productor de carros eléctricos que hay una escasez de carros eléctricos, que la gente quiere más carros eléctricos y que por lo tanto él puede ganar plata haciendo carros eléctricos. Porque están escasos. Entonces este productor comienza a producir carros eléctricos porque le da más ganancia debido a la gran demanda. Y comienza a invertir en ampliar sus fábricas de carros eléctricos. Al ampliar la fábrica de carros eléctricos, él aumenta la oferta de carros eléctricos. Es decir, comienza a satisfacer la mayor demanda que buscaba tener más carros eléctricos. Y al mismo tiempo, al satisfacer la mayor demanda y ofrecer más carros, el precio comienza a bajar y a ser cada vez más accesible. Esta es la dinámica de los precios altos. Es decir, un precio alto refleja una baja oferta y una alta demanda que debe ser cambiada para que sea satisfecha la mayor demanda. Y el proceso común para que esto suceda es que el precio suba generando altas ganancias que atraigan a productores a invertir en la infraestructura para producir ese producto, de tal manera que ese producto sea producido en mayor cantidad, se ofrezca la mayor cantidad que está demandada, y al ofrecerse la mayor cantidad por la ley de la demanda, al aumentar la cantidad, baja el precio del producto. Entonces, ese es el camino normal. Si por alguna razón el vendedor dijera, no voy a subir mi precio, pues la mayor demanda haría que se acabe su producción rápidamente
y que no tuviera recursos para invertir. Esas eran las consecuencias no intentadas que no podría manejar si el vendedor decide no subir su precio o si el Estado le impone no subir su precio. El precio de los bienes finales, hay que resaltar, y la demanda de los precios finales jala la demanda de los insumos, de los factores de producción. Es decir, si un bien final de consumo tiene más demanda, entonces los insumos que sirven para producir ese bien también van a ser demandados con mayor cantidad. Esto vamos a ver en la segunda hora. Ok, el proceso de lectura de precios, como les decía, es un proceso de aprendizaje imperfecto. ¿Qué quiere decir? Que se va descubriendo de a pocos, dónde hay excesos de oferta y dónde hay exceso de demanda. Por eso que es un proceso de aprendizaje imperfecto. Uno va descubriendo dónde están los excesos de demanda para saber acá puedo subir el precio y por lo tanto puedo invertir, y dónde están los excesos de oferta, es decir, acá tengo que bajar mi precio y yo retirarme la producción de eso, de disminuir mi producción porque no es tan demandada. Este proceso de aprendizaje imperfecto, que consiste en leer los precios y ver cómo reflejan estas escaseces relativas, llega a la coordinación, o sea, llega a la cooperación y a la conciencia de ofertantes y demandantes. ¿Por qué? Porque los precios permiten leer la escasez relativa, uno, segunda razón y segunda condición, la libertad de entrar al mercado permite que los más capaces hagan la lectura de los señales y entren a ofrecer en caso que el precio sea alto. Y tres, las personas aprenden a leer mejor las señales. Entonces, el proceso de ajuste de oferta y demanda con precios libres es de a pocos, es imperfecto, depende del aprendizaje, pero sí ocurre, sí funciona, porque los precios permiten leer la escasez relativa, la libertad de entrada, por eso se habla tanto de libertad de mercados, la libertad de entrada permite que los que descubran que hay un precio alto para un bien entren a hacer negocio y oferten más, y poco a poco vaya bajando el precio, y porque las personas tienen la capacidad de aprender a leer cada vez mejor las señales. Sí, quizás al comienzo se equivocan, pero después las leen más acertadamente. Controlar los precios por parte de la autoridad desordena el proceso de lectura libre. En otras palabras, leer los precios en los mercados libres ya es un hecho, es una lectura que requiere mucha interpretación, porque refleja varios factores de escasez relativa. Si encima la autoridad entra a controlar los precios, desordena aún más el proceso de lectura de los precios libres, porque ya no son libres los precios. Normalmente un alto precio significa una baja oferta y una alta demanda. Y requiere ese proceso de ahorro-inversión, ¿no? Este proceso de alto precio me da una gran ganancia, por lo tanto puedo endeudarme, invertir en esa fábrica, producir más, invertir en maquinaria, en contratar empleados para que produzcan más este producto y poco a poco ampliar la oferta, ¿no? Entonces, un alto precio significa una baja oferta y una alta demanda que requiere un proceso de ahorro-inversión para que la oferta aumenta y poco a poco los precios se vuelvan más accesibles. Si este proceso es interrumpido por una autoridad imponiendo un precio más bajo, se interrumpe este proceso de ahorro-inversión que haría que naturalmente aumentara la oferta y los precios bajaran. Y lo que crearía es colas delante de las fábricas. El sistema complejo de precios es imposible de sintetizar por una sola mente o por una computadora. Eso es algo muy importante que enseñó Ludwig von Mises, que el sistema de precios es tan complejo
refleja tantas variables y es tan cambiante en el tiempo, tan rápidamente cambiante dentro de una misma persona inclusive, que es imposible resumirlo en un comité central de planificación o por una computadora, megacomputadora, ¿no? Y una cosa más que se debe aprender es que cuando se manipulan los precios, por más buenas intenciones que se tenga, el resultado es el contrario. Y esto porque hay consecuencias no intencionadas de parte de los compradores y vendedores. O sea, cuando yo manipulo el precio, doy una falsa señal y no tengo control sobre las consecuencias no intencionadas que van a hacer los compradores y los vendedores. Esto, ojo, no significa que no se debe hacer nada en casos de catástrofe. Casos de catástrofe son casos de excepción en los que sí se debe hacer algo. Pero lo que no se debe hacer es interrumpir el proceso ahorro-inversión que va a solucionar el problema. ¿Hasta acá hay preguntas? Allá, la pregunta era hacer qué, ¿a qué te referías? ¿En qué casos hay que hacer qué cuando hay, por ejemplo, una catástrofe? Hay muchos liberales que sostienen que no se debe hacer nada, que se debe dejar que el mercado se regule solo. Sin embargo, hay algunos liberales, como Hayek, por ejemplo, que proponen que a nivel local, a nivel municipal, sí se podría intervenir de una manera indirecta, sin modificar el precio libre de mercado. Acá. ¿Qué voy a poner? ¿Qué propone Hayek? Hayek dice que si la catástrofe es muy aguda, o sea, que afecta socialmente a la comunidad, a nivel de municipio se puede proponer y se puede proponer intervenir con un subsidio. Es decir, si se mantiene esto a nivel local, una catástrofe, por ejemplo, de Nica, a nivel local y de manera temporal, comprar la producción a precios altos por parte del municipio y regalar los productos entre los necesitados o venderlos a precios más bajos, ¿no? Esto no interrumpiría el proceso de ahorro-inversión con controles de precio, porque no habría control de precio, se compraría al precio libre de mercado, el municipio compraría al precio libre de mercado, por lo tanto el problema no se agrava, pues si se interviene con control de precio el problema se agrava, y al mismo tiempo tienes una solución no óptima, pero de segundo óptimo, es decir, solucionas el apremio social que habría en caso de una catástrofe, ¿no? Y lo que sí es importante es que el municipio no financie ese subsidio o esas compras ni con impuestos a la renta, eso es muy importante, que no sean impuestos a la renta, tienen que ser impuestos indirectos, ni tampoco con emisión monetaria, que se pega un préstamo del Banco de Crédito, Banco Central, y por supuesto que no intervenga con control de precio, ¿no? Que no intervenga en el sistema libre de mercado. Esto es lo que propone Hayek. Hay liberales que sostienen que esto es una especie de socialismo, pero yo lo menciono porque dentro de la doctrina social de la Iglesia, esto es una salida liberal, claro, no es anarco-liberal para algunos, pero sí es una salida liberal que no interviene el proceso de mercado, ¿no? No interviene el proceso de ahorro-inversión que hace que se solucione el problema en el mediano plazo naturalmente. Pues justamente, digamos, si hay una falta de agua, justamente los precios altos de agua van a hacer de que de otros sitios sea rentable traer agua hacia esta comunidad donde falta agua. Y si se interrumpe ese proceso imponiendo un precio a la mala por medio de la policía que sea bajo, ese proceso de ganancia al traer agua a esta ciudad se interrumpe y no va a llegar agua y la escasez va a ser permanente. Tampoco se va a construir un acceso de agua.
Entonces, lo que puede hacer el municipio es ellos comprar, pagar los camiones que vienen de agua, o ellos contratar a un alto precio una producción de agua y después soltar los precios y dejar que se regule naturalmente, ¿no? No, yo sé que a ti, Mirko, esa solución no te parece muy óptima. ¿Aló, Mirko? Mises era más intransigente con el Estado. Mises era más intransigente, sí. Hayek trataba de encontrar soluciones de segundo óptimo. O sea, trataba de encontrar soluciones que no malogren el mecanismo de mercado, porque satisfagan algunas demandas sociales que son reales, ¿no? Sí. Sí, sí. Por eso es que dentro del mundo liberal hay muchas tribus. Una tribu extrema son los anarcocapitalistas, que quieren una sociedad liberal sin Estado. Después tenemos a los liberales clásicos, que quieren una sociedad liberal, con economía libre de mercado, con gobiernos limitados, con un gobierno solo limitado a 3 funciones básicas, que es seguridad interna y externa, justicia, o sea, policía y jueces, y infraestructura. Y después tenemos a los tribus de los ordoliberales, que vendrían a agregarle algo así como vouchers a la demanda de educación, vouchers a la demanda de sanidad, de salud. O sea, que vendrían y tratar de solucionar ciertos problemas sociales a través de subsidios. Sí. Y ahí Profe, la pregunta es Ajá. ¿subsidios a la oferta o subsidios a la demanda, ¿no? Ajá. Y justamente los neos ordoliberales lo que sostienen es que se debe subsidiar la demanda. A la oferta. La demanda. Ah, no. Perdón, a la demanda, sí. Claro, o sea, los antiguos ordoliberales subsidian hasta ahora en Alemania la oferta. Tienen colegios públicos, universidades públicas, salud pública, hospitales públicos. Los neoliberales dicen no, hay que dar vouchers a los pobres para que ellos demanden y hagan competir a los médicos, hagan competir a los colegios, etc. Profe, Mises era como más minarquista, ¿no? Mises era más minarquista, sí, era más intransigente. Marx lo tiló en la primera reunión de Mont-Pelerin, cuando se reunieron los liberales ahí en Suiza, la va a mirar. Mises estuvo presente y le dijo en su cara a Hayek, you are a bunch of communists, ¿no? Son una banda de comunistas, ¿no? Por estos proyectos que tenían de compatibilizar la economía de mercado con demandas sociales. Sí. Sí. Uno puede... Sí, creo que le aventó los papeles Mises a Hayek y se fue. Sí. Fue muy conocida la anécdota, ¿verdad? La contaron. Pero como les digo, en el campo liberal hay espacio para muchas tribus, como les digo, y como yo les tengo que presentar las diferentes opciones, aunque no me plazcan algunas, yo se las presento, ¿no? Así como les presenté la opción de una ley que no prohíbe el aborto, ¿se acuerdan? Sí. Que a mí no me cuaja esa opción. Realmente si yo estoy en el gobierno, yo prohíbo el aborto. Pero quizás por el bien de la convivencia pacífica, debamos tratar a los cristianos de no imponer nuestra ética a través de la ley. Imponerla predicando, imponerla con el ejemplo, imponerla a través de la asesoría espiritual, pero no a través del uso de la coacción, ¿no? Y este es un caso inverso, ¿no? En este caso yo diría que la demanda social de los más débiles debe ser atendido a través de la coacción de un impuesto indirecto, temporal y a nivel local,
que ayude a los más débiles que no tienen acceso al agua por esta catástrofe que ha habido, hasta que el proceso se recupere, ¿no?